otro aplauso al Señor. El tema de hoy es caminando en fe por su palabra. El texto que vamos a estar leyendo está en la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6. Y es bien conocido, pero es tan conocido que a veces no lo tomamos en cuenta para el diario vivir. Y aquí es donde viene lo que hoy queremos transmitirles. La Biblia dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Ahí. Con esta palabra quiero, no sé, yo sé que aquí hay gente. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe hay aquí? Necesitamos a veces, mire, la fe, yo me muevo mucho, disculpe que soy muy así. La fe no es una cuestión de solo saber que tengo fe, porque nos hemos encontrado, no sé si ustedes han encontrado con personas que dicen: no, yo tengo mucha fe, pero de que la tengas a llevarlo a cabo, hay un mundo de diferencia. Porque yo puedo decir que tengo fe, pero lo que sucede es que la fe hay que demostrarla y hay que ponerla a trabajar. Y especialmente cuando los momentos son difíciles es cuando más fe necesitamos para poderle creer a Dios. En momentos difíciles, en momentos de circunstancias donde vemos que no se puede, por más que intentemos querer hacer algo, arreglar algo, no se puede. Entonces, la fe nos ayuda a ir con Jesús a la par, o lo que hoy llamaremos el Espíritu Santo que está en nosotros, nos va a ayudar a caminar en fe, creyendo aquellas cosas que nuestra mente humana no lo pueden creer. Amén. Ok. Caminando en fe por la palabra significa vivir guiados por la palabra. Guiados por la palabra, o sea, la Biblia de Dios, actuando y tomando decisiones en base a las promesas y a las enseñanzas de la Biblia, en lugar de solo basarse en lo que se ve o lo que se siente. Porque hay gente que dice: ok, si lo veo, lo creo. ¿Y quién ha visto a Dios? Dicen algunos, ¿verdad? Pues nadie. Pero hay una situación que la Biblia me dice a mí que cada uno de nosotros representa a Dios aquí en la tierra. Por eso Jesús dijo, se atrevió, bueno, Jesús lo dijo, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, si yo te veo a ti, puedo ver a Dios en tu vida. Y alguien dirá: pero ¿qué es eso? ¿Cómo así? Pero en realidad es así, hermano. Nosotros somos creación de Dios, ¿verdad? Somos creación de Dios, pero nos convertimos en hijos. Ahora somos sus hijos. O sea que si alguien ve, yo veo a los hijos de los pastores acá, pues ellos son representación de sus papás. Claro, son jóvenes. Y no vamos a esperar que ellos sean como son sus padres, o sea, pero están en el camino de la transformación. Ahora, ¿qué implica todo esto? Depender de Dios, confiar en sus promesas y echarle y obedecerle. Prometo, el escuchar la palabra de Dios a veces nos cuesta. ¿Cuánto más cuando hay que obedecerla? Ay, dices Dios, otra vez lo mismo, si ese versículo ya han venido y lo han dicho tantas veces. Pero es que es cuestión de que hay cosas que Dios quiere, si no las repetimos, jamás nos va a quedar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado este versículo? Desde que estoy pequeño, dirá alguien, ¿verdad? Pero necesitamos escuchar la palabra porque algo más trae el Señor, y ahí viene el asunto. Y obedecerle, incluso cuando las circunstancias son difíciles y los resultados no son inmediatamente visibles, porque esa es la característica del que tiene fe, que aunque no lo ve, lo va a ver. Y aquí hay gente que yo creo que hoy necesita caminar por fe, y hay gente que dice: no, pero yo ya camino por fe. Ok, pero ahora hay que ver un poco más allá de lo que estás viendo. Y aquí es donde a veces creemos que no lo vamos a lograr.
porque es imposible, porque estamos viendo todo lo contrario de lo que en un momento dado quisiéramos recibir. Creer que existe. La primera parte de creer que le hay se refiere a la convicción de que Dios existe, incluso cuando no se le puede ver físicamente, y es la base de la fe y el punto de partida para cualquier relación con Él. Pues es fácil hacer una relación con alguien que se conoce, que se mira, pero con Dios. Por eso nosotros tenemos que estar basados bíblicamente hablando, reconocer que Dios está en todo lugar y está a disposición de que nosotros podemos accesar a Él, ¿verdad? Como alguien dijo aquí hoy. O sea, ya no hay un velo, ya eso se rompió y ahora tenemos acceso directo a Dios, pero es cuestión de echarle mano. Ahora, y hay otra parte que me gustó, que cuando desglosé este versículo, y dice, y el que galardona a los que le buscan. ¿Quién galardona? A Dios. O sea que hay algo especial de parte de Dios para aquellos que le buscamos. O sea, no se entendiendo esto. Hay regalos especiales que Dios tiene para aquel, no solamente que le cree, sino que le busca. Y esa es la importancia de la palabra del Señor, porque uno dice, wow, ¿dónde está la revelación aquí? Señor, revélame. Pero hermano, si no tenemos relación con Dios, ¿cómo vamos a creer en Dios? Y ahí está el punto. O sea, necesitamos creer por fe que Él está conmigo, está encaminándome, aun cuando nos sentimos que Él no está a la par nuestra. Hace un mes estábamos allá en la ciudad de Honduras predicando, y de repente donde estoy predicando se fue la luz. Solo quedaron dos lucitas en medio y apenas se veía la gente. Había aire acondicionado y usted sabe que cuando se va la electricidad, pues dejó de funcionar eso. Y era algo encerrado. Empezó a hacer un gran calor. Antes de que me entregaran se había ido la electricidad. Ahora tengo que pasar a predicar y yo decía, wow, yo sentía en mí como que Dios se había ido, pero solo fue la electricidad la que se fue. Pero yo me sentía como que Dios no estaba conmigo. Pero entonces el Espíritu Santo me hace recordar la palabra, que aunque nos sintamos que Él no está, la promesa de Él, según la palabra, Él está más cerca de nosotros. O sea, esa es una promesa de parte del Señor. Aunque yo no le sienta, aunque no sienta nada, ni cosquillitas, hermano, pero la palabra me dice a mí que Él está a la par mía. Entonces yo comencé a creer su palabra y prediqué, aunque no le sentía. Pero eso no quiere decir que no vamos a hacer el trabajo porque no le sienta. Vamos a hacer las cosas por fe. Y aquí viene la palabra instruyéndonos para levantarnos, para seguir adelante, aun cuando no le sintamos. Pero como es una promesa, por eso muchas veces desistimos de hacer algo, porque pensamos que Dios me lo dijo, pero de repente ya no sentimos lo mismo. No sé, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando te han prometido un regalo y te lo dan, vamos a poner en Navidad, te dan el regalo y tú estás con el entusiasmo de abrirlo. Yo soy de aquellos, mi esposa me molesta mucho por eso, porque cuando a mí me regalan algo, yo quiero ver qué es de momento. Yo quiero abrir el regalo. Mi esposa no, puede pasar 3, 4 meses sin abrirlo, y yo no. Y a mí me lo entrega y yo quiero ver lo que hay adentro. Cuando usted abre un regalo y se da cuenta que es algo que uno piensa como que no, ¿verdad? Pero con el tiempo se da cuenta que lo va a usar. Aunque te pongas triste, hermano, por lo que te dieron en un momento dado, tarde y temprano lo vas a usar. A veces desconocemos que caminamos con el Espíritu Santo de Dios, y Él está para ayudarnos, para encaminarnos, pero a veces no sabemos que está Él con nosotros. Por eso yo he venido de parte del Señor a decirte que aunque no le sientas, que aunque no sientas que el Espíritu Santo está ahí, Él quiere decirte hoy que Él está contigo. Aún en medio quizás de tu soledad,
de tu problema, de tu enfermedad, de tu situación. Incluso aquellos que han confiado fielmente en Dios y dijo: Señor, tú me dijiste que hiciera esto, pero no sentís en ese momento de que sea algo de Dios. Pero aquí viene el punto. Esto no es por sentir, es por obediencia. Y ya lo vamos a entender. ¿Por qué digo esto? Porque el elemento clave de caminar en fe por la palabra, hay que confiar en lo invisible, en lo que no se ve. Se trata de tener la certeza de que Dios está obrando incluso cuando no es aparente a los ojos nuestros. Por eso el Señor me decía mientras armaba esto: tiene que haber en la vida de nosotros un detonante. Diga, detonante. Detonante. En la vida nuestra como hijos de Dios tiene que haber un detonante que nos va a ayudar. Y el Señor me ponía en la mente, creo que lo anoté también, es que cuando usted enciende un carro, hay un detonante. No sé, quizás no lo oímos, ¿verdad? Porque el carro está nuevo o es eléctrico, pero hay un detonante para comenzar. Antes de que el carro camine, tiene que haber un detonante. En la vida de nosotros, por fe, conociendo la palabra, tiene que haber un detonante que nos haga encender la fe dentro de nosotros. Y cuando ese detonante comienza, lo primero que va a suceder es que comienza a caminar. El carro comienza a caminar, ¿cierto? En la vida de nosotros, para caminar tiene que haber ese detonante para empezar a caminar. Si no, no caminamos. Porque la fe es ese detonante que necesitamos en la vida para saltar, para continuar. ¿Cuántos aquí le ha dado Dios palabra? Yo sé que sí, porque aquí a veces no he podido venir cuando planifican cosas, hombres de Dios, y vienen y te dan una palabra, pero a veces estamos tan llenos de cosas, tan llenos de Dios, o tanta palabra que Dios nos ha dado, que no hacemos ni una. Porque el Señor necesita ese detonante en nuestras vidas para que comencemos a caminar y que veamos lo que Dios quiere y que hagamos cada quien por su lado. Ahora, ¿cuántos tienen llaves aquí? Llaves de carro. ¿Sabe qué? Usted necesita andar algo, no importa si es... ¿Alguien me robó la llave? No. Aquí, gracias, hermano, perdón. Me la robó, no, yo se la presté. Una llave, sin llave no hay carro, ¿verdad? Siempre nos dan una llave, no importa si es eléctrico o lo que sea, te dan algo para poder encender ese carro. Dios nos ha dado la llave más grande que puede haber en la vida y se llama la palabra de Dios. Es una llave para accesar a lo mejor que puede haber en esta tierra. Ahora, nosotros tenemos que conocer. ¿Cuántos tienen la llave? Tenemos llave para todo, ¿no? Llave para la puerta de la casa. No cualquiera entra a tu casa, solamente tú la tienes. La llave de tu carro, solamente tú lo tienes. A menos que ya tengas hijos grandes, ¿verdad? Se las quitan a uno. Pero tú tienes el acceso. Y tú decides cuándo subirte y hacer ese detonante para caminar. ¿Por qué no comienzas a creer que lo que Dios te ha dicho se va a cumplir en tu vida para llevarte a algo mayor, algo superior? Porque Dios está empeñado en que tú tengas la fe y la confianza para continuar lo que Dios ha comenzado en cada una de nuestras vidas. Pero arráncalo, o sea, ¡pah! Es un detonante en tu vida. Y cuando tú te encuentres como se encontraba un hombre de Dios, que al principio era un discípulo. Libro de Mateo, capítulo 14, versículo 28 al 29, dice así la escritura. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. ¿Qué le dijo Jesús? Ven. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y comenzaba a hundirse y gritó: Sálvame, Señor.
Todos conocemos esta historia. Se oye sencillo, pero lo que Pedro hizo ese día detonó algo dentro de él. Se oye fácil, pero yo alguna vez he estado frente al mar y yo me recuerdo de esa escritura y uno dice, ¿qué hizo Pedro? Todos, bueno, la mayoría de personas o de predicadores hablamos muy mal, pero muy mal de Pedro. Al final le decimos, wow, pero Pedro la hizo, y al final, ¿verdad? Se levantó y fue el primero que se levantó y comenzó a hablar de Jesús. Pero en la etapa de ser discípulo, diga discípulo, en la etapa de ser discípulo, en la etapa que estaba siendo enseñado por Jesús, falló muchas veces. Y he venido quizás a decirte, tú que eres un discípulo, que estás aprendiendo, que estás, no porque te caigas en un momento dado de tu vida, no quiere decir que te vas a quedar ahí. Aunque usted no me lo crea, Jesús no dejó solo a Pedro. Ahora, volvamos a lo que acabamos de decir. La Biblia dice que Pedro estaba dentro de la barca juntamente con los 11 discípulos más, pero estaban en un momento difícil de su vida, en un momento en que eran discípulos de Jesús, su maestro era Jesús. Hay personas que me han dicho, pastor, yo hubiera querido ser discípulo de Jesús. Usted no hubiera querido ser discípulo de Jesús, así como Jesús era. Jesús le decía, aparta de aquí, Satanás. Oh my God, era un discípulo. Hubiera aguantado esa sed. Hay gente que se va por menos. No me dieron la mano, dice. Pero ese es otro asunto. Pedro, juntamente con los discípulos, ven a Jesús caminando en el agua. Y a eso era extraordinario, ¿verdad? La situación era que ni siquiera sabían que era Jesús, porque empezaron a tener miedo, dice la escritura. A ver si usted lee antes, dice, empezaron a tener miedo de quien venía. Pensaron que era un fantasma. Ok, era un fantasma. Pero, ¿usted se imagina a los discípulos teniendo miedo por un fantasma? ¿Cuántos aquí le tienen miedo a los fantasmas? A la oscuridad. La casa está oscura, no hay nadie. Usted tiene que entrar a su propia casa y está oscuro y siente que le va a salir algo. Pues los discípulos eran igual que usted y que yo. Sentían, padecían, tenían temores. Entonces, ellos revelan lo que hay en su corazón con el miedo. Hay jóvenes aquí que tienen miedo de meterse más cuando deberían de meterse más, pero a veces a los jóvenes les da como temor que van a decir, lo que van a descubrir. Y los jóvenes saben que los jóvenes son atrevidos y son muy buenos. ¿Cuántos jóvenes atrevidos hay aquí? Vamos con todo, démosle para adelante. Y así se hace, y vamos con todo. Jóvenes atrevidos. De 60 para arriba no hay problema. Pedro estaba también con miedo, los 12. Ahora, la diferencia, ¿cuál fue? Que hay que poner el oído de ellos, escuchaba. ¿Quién eres? ¿Verdad? Soy yo, dijo Jesús. La voz tenía que hablar mucho, pero aparentemente, hermanos, algo estaba pasando con ellos porque el miedo se apoderó de ellos. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido miedo. Cuando el miedo se apodera, uno se paraliza. No puede hacer nada. Se frustra. La mente se le tupe. El miedo hace eso, se paraliza a cualquiera. Ahora, veo a Pedro decir esto: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti sobre el agua. Yo siempre me puse a pensar en esto. ¿Por qué Pedro le dice, si eres tú, que yo vaya a donde estás tú? ¿Por qué no le dijo, Señor, si eres tú, vení aquí a la barca? ¿No era más fácil? He ahí los detalles que cuando la palabra se revela en nuestras vidas, aún en medio de tus miedos, Señor, si eres tú, yo quiero ir donde tú estás. Hombre, ese hombre estaba rompiendo con todo lo que estaba sintiendo. Pero si eres tú, solo dime la palabra y yo voy a ir donde tú estás.
Así que este día o esta tarde, el Señor nos está diciendo que rompas con todo eso, con tus miedos, con tus temores, porque el Señor quiere hacer algo extraordinario en tu vida. Señor, estoy en la iglesia que tú quieres que yo esté y todavía le estamos preguntando, ¿eres tú, Señor, que me envió para acá? Psst, suelta el miedo. Fue Dios. Viene Pedro, si eres tú, manda que yo vaya donde tú estás. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Venite, le dijo. Vente. Óigame, Jesús no le dio un gran sermón, ¿verdad? Si hay algo extraordinario en Jesús, como él era uno de sus discípulos, le estaba enseñando a él cómo se hacen las cosas. Le estaba modelando lo que había que hacer. Pedro demuestra que es un discípulo que tiene fe y que puede creer en la palabra que Jesús le da, aún por encima del riesgo de que cuando pusiera su primer pie se iba a hundir. Pero lo interesante es aquí que cuando Pedro pone su pie sobre el agua, no se hundió. ¿Cuánto de los que estamos aquí no sentimos seguridad cuando tenemos dinero en la bolsa? Voy a ir a comprar esto, voy a comprar aquello, y con una gran seguridad. Pero de repente en la otra bolsa no tiene nada, ni en la otra después. ¿Cómo se siente uno sin dinero? Inseguro, preocupado, ¿qué más? Afligido, angustiado. Pero Pedro, al dar ese primer paso, wow, y se sintió, alaba. Usted se imagina la fe de ese hombre en ese momento, que empezó a crecer. Como cuando tú le pediste algo a Dios y Dios lo hizo, y le creíste en ese momento a Dios. El problema es que caminamos y vamos caminando en la vida y de repente como que empezás más a ver lo que está a tu alrededor y lo que te dicen los amigos. Ese negocio ya vas a ver. Mira la temporada en la que estamos. Mira lo difícil que es hoy. Y aquí es donde quiero quizás que entiendas algo. Es que Dios quiere hacer algo grande con cada uno de nosotros. ¿Por qué lo sé? Porque cuando Dios me daba este mensaje me dijo que era para este lugar. Y aquí hay gente que se va a levantar con sus propios negocios, su propia empresa. Va a comenzar a hacer cosas que otros te dijeron que no se puede. Pedro dio el primer paso. El problema es cuando damos el primer paso. Voy a comprar esto, voy a hacer aquello, mi casa la voy a tener, voy a tener un mejor trabajo. Pero cuando comenzó Pedro a caminar, comenzó a ver las circunstancias de la vida que lo rodeaban y las cosas comenzaron a cambiar. Sé que por años se ha predicado y se ha dicho que mientras Pedro tenía la mirada sobre Jesús, no se hundió. Pero hay algo interesante. Yo diría que mientras Pedro tenía la fe y la certeza en lo que Jesús le había dicho, él hizo un puente en ese mar hacia donde estaba Jesús. Y a eso se le llamaba la palabra. Diga conmigo, la palabra. Entonces, la palabra se hizo puente para Pedro. Y mientras él caminaba por la palabra que Jesús le dio. Jesús me dijo que fuera donde está él. Jesús me dijo que yo iba a llegar. Vente para acá. Si Jesús lo dijo, yo llego. Me imagino Pedro pensando, ¿no? La palabra lo sostenía a él para no hundirse. Pero ¿por qué a veces en la vida que llevamos sentimos que nos hundimos?
Sentimos que las circunstancias cambian y comenzamos a menguar. Digo, ay, pero si Jesús me dijo que lo hiciera, el Señor me dijo que abriera este negocio, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y aquí hay algo intrépido que Pedro le sucedió. Y es lo que quizás a veces nos pasa a todos cuando comenzamos a creer en el Señor. Satanás aventó un dardo en la mente y la Biblia dice: traed todo pensamiento cautivo ¿a qué? ¿A la obediencia de qué? A la obediencia de la palabra de Dios. Ahora, la Biblia, la hemos leído, la leímos y toda la cosa, pero cuando hay que ponerla en práctica, son estos versículos que más conocemos los que tienen poder para que tu mente cambie. Porque el Señor quiere que le creamos a su palabra. Ahora, ¿qué pasó con Pedro? ¿Por qué dice la Biblia que comenzó? Entonces bajó de la barca, comenzó a caminar sobre el agua o sobre la palabra que Jesús le había dado. Qué bueno es caminar por la palabra, ¿verdad? En base a la palabra, ahí vamos, Señor, aquí voy con todo lo que tú me dijiste, lo que dice tu escritura, aquí voy. Pero al notar la fuerza de los vientos, dice la palabra, versículo 30, tuvo miedo, pero se acababa de dejar el miedo en la barca. Los miedosos, ¿dónde estaban? En la barca. Pero cuando se bajó por la palabra y comenzó a caminar en la palabra, comenzó de nuevo a tener ¿qué? Miedo. ¿Qué le pasó? Y comenzaba a hundirse. No dice que se hundió, se comenzó a hundir. Y ahí hay una palabra que también necesitamos entenderla. Comenzó a dudar. Diga, la duda no es de Dios. Porque hay gente que duda, usted, ¿será o no será? Y comienza el enemigo a ponerte duda en la mente y usted comienza a decir: ¿será que Dios me mandó aquí que comprara esto o no? Pero usted y yo tenemos que saber que la duda no viene de Dios. La duda viene del enemigo. Desde el principio, desde Adán y Eva, ¿qué fue lo que le puso a Eva? Duda. Y cuando logró que le creyera con la duda que le puso, que Dios os ha dicho. Lo que pasa es que Él no quiere que sean igual que Él, dijo, ¿verdad? O que tengan todo el conocimiento que tiene. La duda, hermanos, paraliza. La duda te hace, valga la redundancia, dudar de lo que Dios te ha dicho, de lo que Dios te quiere entregar, de lo que Dios quiere hacer contigo, de lo que Dios está dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. Pero la duda en la mente, hermanos, paraliza y da miedo. Pedro entonces se comenzó a hundir poco a poco. ¿Cómo es que se hunde alguien? Dudando. No necesitamos muchas cosas. El enemigo sabe de dónde somos débiles y sabe que a veces dudamos mucho. Por eso no somos a veces estables. Por eso tienes un trabajo hoy y mañana tienes otro. Cuando uno sabe que Dios lo llevó a un trabajo, usted permanece firme ahí por algo, porque Dios me dijo. ¿Qué si terminas comprando el negocio? ¿Qué si te lo ofrecen a ti? Porque lo he visto, hermano, por eso les digo. Un tío de mi esposa, voy a contar esa historia rapidito. Un tío de mi esposa en Glen Cobb trabajaba como lavaplatos. Después llegó a ser uno de los preparadores de una comida griega ahí en Glen Cobb. Está enfrente de la playa. Está. ¿Y qué sucedió? El dueño le dio una oferta, le dijo: mira, estoy vendiendo el negocio, ¿no lo quieres comprar? ¿Qué cree que hizo él? Pues lo compró. No importa cómo comenzaste, lo importante es cómo vas a terminar. Donde Dios te pone, aunque el problema es despreciar el principio, pero el proceso, hermanos, para poder llegar a lo grande es ese. Por eso Pedro con la duda se hundió. Pero si hay fe, confianza en el Señor,
Dios hace otras cosas extraordinarias. ¿Alguien me le podrá dar un aplauso al Señor aquí? Pedro grita y dice, ese Pedro impulsivo, atrevido, que todos conocemos, ¿verdad? Pedro era atrevido, ¿verdad? Impulsivo. Era un bebé espiritual. No es que estaba mal, pero Pedro estaba en el discipulado con Jesús aprendiendo. Todos sabemos, después fueron apóstoles, todos, ¿verdad? ¡Wow! Pero mientras estamos en el discipulado, Dios nos está enseñando, porque lo que vas a recibir hoy es lo que Dios quiere que hagas mañana. Algún día vas a estar hablando de tus experiencias, de la vida, de cómo te fue, cómo comenzaste y en dónde estás ahora. Porque al Dios a quienes servimos aprovecha cada deslizón nuestro para bendecir a otros. Hoy está Pedro aquí un poco hundiéndose, ¿verdad? Fallándole un poco, dudando de lo que Dios podía hacer. Pero ¿sabe qué? Estaba tan cerca de lograrlo que estuvo a la distancia de Jesús para que Jesús le diera la mano. Y dice la Biblia que lo levantó, ¿va? La Biblia no lo dice, pero ¿cómo llegó Jesús con Pedro a la barca? Nadando no llegaron. Llegó caminando. Subieron a la barca. Y dice que cuando se subieron a la barca, el viento cesó. Porque aquí está la diferencia. ¿Por qué Dios probó a Pedro de esa manera y probó a los demás discípulos? Él es Dios. Por eso a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? Es que Él sabe que tú y yo necesitamos confiar más en Él y no dudar. La duda paraliza. Pedro ahí se enteró de que habían cosas en la vida, por muy buenas que eran, había un momento que el enemigo se mete. Si el que le había dado la orden era Jesús, ¿a cuántos de aquí Dios no nos ha dicho, Jesús nos ha dado la orden de ir y predicar el evangelio a toda criatura, de ir y hacer para Él, para la gloria y la honra de Él? Y uno hace caso, pero de repente uno se siente, ¿por qué dudamos del llamado que Dios nos ha hecho? ¿Por qué nos paralizamos en el llamado de Dios? Aquí hay gente en este lugar que Dios va a levantar con liderazgo para llegar a aquellas vidas que tanto lo necesitan. Usted necesita ser activado en el Señor. Es más, algunos ya fueron activados, pero están paralizados. Dice, Señor, cuando vuelve el pastor, me le voy a ir a meter a la oficina y le voy a decir, aquí estoy, ¿qué quiere que haga, pastor? Interesante eso, ¿verdad? Por lo general nosotros como pastores andamos buscando a alguien. Mira, no, yo he visto que tú, pero aquí va a haber gente que en este día va a llegar donde sus pastores y le va a decir, mira, pastor, aquí estoy para servir, quiero hacer algo. Si eres tú, Jesús, manda que yo vaya donde tú estás. Y el reto era grande. Pedro sube, Jesús entra a la barca y todo se calmó. Porque donde Jesús está, la barca está en control. Tu casa está en control. Tu trabajo está en control. Tu familia está en control. Tus hijos están en control. Ahí está la bendición de confiar en Dios y no dudar. No podemos permitir que la duda entre a nuestra mente. Yo dije, bueno, ¿qué es la duda? O sea, nosotros sabemos así, ¿verdad? Lo que es la duda, dudamos de algo, no caminamos. Pero el significado en la Biblia, la duda es una incertidumbre mental que debilita, mire lo que dice, que debilita la fe. Pedro no es que la fe se le fue al piso, ¿va? Como cuando se fue la electricidad en Honduras que les conté. ¡Pah! No, la duda entra y poco a poco te va robando la fe. Jesús, ¿qué le dijo?
tú eres un hombre que no tiene fe. No. Pedro, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. ¿Cuánta fe tenía Pedro? Poca. No es que no tenía fe, pero tenía poca. ¿Qué hizo que tuviera poca? La duda. Por eso la duda es terrible cuando entra a nuestras vidas. En el libro de Mateo, capítulo 31 al 33. Dice, al momento Jesús le tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús. Interesante esto. Y le dijeron, en verdad tú eres el Hijo de Dios. Los discípulos caminando con Jesús, viendo milagros, haciendo cosas, venían de ver la multiplicación de los panes y los peces. Venían con un canasto de pan cada uno y no sabían con quién caminaban todavía. Y es entendible porque estaban en su discipulado todavía. Y ellos dicen que cayeron postrados delante de Jesús y ahí entendieron quién era Jesús. Era el Hijo de Dios. A veces Dios envía situaciones o permite situaciones para que podamos ver el poder de Dios. El que les habla ha sido intervenido quirúrgicamente como 3 veces, pero una de ellas, que fue la más difícil para mí, es la que me operaron corazón abierto y tuve que volver a aprender a caminar y muchas otras cosas. No todo el mundo le pasa lo mismo, no todos los cuerpos son iguales y el mío es bastante debilucho quizás. Pero me costó volver a caminar, me dolía mucho el pecho, me cortaron todo el hueso de enfrente. Yo me preguntaba, ¿por qué yo? ¿Y sabe lo que me dijo el Señor? ¿Y por qué no? O sea, las respuestas de Jesús cuando usted habla con Él le van a ser muy interesantes. Porque uno piensa que a otro sí le puede pasar, pero no a usted. Pero cuando Dios permite situaciones difíciles, es porque todavía está en el discipulado de Jesús. Jesús quiere hacer cosas grandes con nosotros. Yo hoy puedo hablar y decirles, mire, he pasado por procesos bárbaros. Pues y el último que pasé hace 1 año y medio, creo que ya voy para 2 años, un cáncer. Ay, qué cara de que me iba a morir. No, ya no me voy a morir. Quitaron lo que tenía cáncer y ya estuvo, se acabó la historia. ¿Cómo se hace eso? No sé. Yo lo único que sé hacer es creerle a Dios por fe y Él hace los milagros. ¿Usted se imagina yo queriéndole explicar a usted cómo Dios hizo en mi vida? No voy a poder. Pero sí le puedo explicar que confíe en Dios como confiamos todos. No todos confían en Dios igual. Porque a mí se me presentó el enemigo a la mente y me decía, te vas a morir. Así como murió tu hermana, vas a morir tú también. Y quizás aquí hay personas que pueden estar enfermas, tengan problemas, situaciones difíciles. Pero yo he venido para decirte que al Dios que nosotros le servimos todavía está haciendo milagros. Él no tiene exclusividad si eres pequeñito, gordito, flaquito, no importa. Él está viendo la fe que tú vas a depositar en Él, la confianza que tú tienes. Aunque no le vemos, le creemos. Porque ese es el Dios al que servimos. Mire, ¿cuántos quieren ser ricos aquí? Pero es que la Biblia ya dice que somos ricos usted. ¿Verdad? Ya no me creyeron. Tómese de las promesas de Dios. ¿Sabe? Aquí hay gente que vino hoy simple y sencillamente porque le crees a Dios. El Señor me lo muestra así, se lo digo claro. Tú viniste hoy porque
con todos los rollos que se han levantado, tú quisieras estar en otra parte menos aquí. Pero el Señor me dice que te diga, confía, yo lo voy a hacer. Yo estoy ahí. Usted sabía que dice la Escritura que tenemos que ser guiados por la palabra. Pero a veces lo que menos queremos hacer es ser guiados por Dios. Porque no nos gusta cuando Dios nos dice, entra por aquí. Si yo lo contara, mire, yo desde jovencito, desde la edad de 19 años ya tenía negocios. Yo dije, voy a Estados Unidos y fue un proceso, es lo que les estaba contando ahorita a los hermanos. Un proceso difícil para mí, pero muy bueno para Dios, me estaba formando. Cuando llego a Nueva York, pues yo llegué a Los Ángeles, estuve 1 año y medio en Los Ángeles, juntamente con mi esposa, ya nació mi primer hijo, nos venimos para Nueva York y aquí tuvimos que comenzar de nuevo de cero. Otro proceso más grande todavía. Pero mi mentalidad de que yo quería tener, salir adelante, mi familia, de repente llegó Jesús a mi vida y me cambió todo. Los planes míos se los cambió por los planes de Él. Y créalo o no, a mí me costó entender a Dios, porque yo levanté un negocio y era de construcción, me asocié con otra persona, compramos camiones, compré tractores y comenzamos a trabajar en eso, construcción. Yo no hacía mucho, trabajábamos, teníamos gente que trabajaba para nosotros. Pero resulta que cuando el llamado de Dios está en la vida de uno, el Señor te dice, ¿qué quieres? Por lo menos a mí. Yo sé que a usted no. A algunos aquí Dios los quiere levantar mayormente. Conmigo trató Dios así. Porque esto es individual con todos. Depende del llamado, lo que el Señor quiere. Quizás el Señor dice, no te voy a dar mucho porque te me vas a perder, ¿verdad? Cada quien Dios brega. Pero no sé por qué le voy a decir esto, pero ¿sabe lo que hizo Dios? Me lo quitó todo. Antes de entrar al pastorado con mi esposa, me lo quitó todo. A mí me dolió, porque yo quería ser empresario. Usted. Lo que yo no sabía es lo que Dios quería conmigo. Eso es conmigo. Porque yo sé que aquí hay gente empresaria que Dios le quiere dar aún más todavía. Hoy soy empresario porque ayudo a los empresarios a levantarse, a que puedan creer que si usted limpia una casa, el Señor te puede levantar tu propia empresa para que ya no lo hagas tú, lo van a hacer otros para ti. Un amén oí por ahí. Un amén. ¿Qué es lo que quiere Dios contigo? Que le creamos a su palabra. Sí, es cierto, yo lloré, pataleé, porque se me fue todo. Pero el Señor me dijo a mí, yo no te quiero haciendo esto, te quiero formar. Y me dio una iglesia. 5 empezamos. 5 personas. Y así comenzamos, poco a poco. Y Dios nos fue bendiciendo poco a poco. Después entendí por qué el Señor me quería a tiempo completo en el pastorado. Me estaban diciendo, ahora me cayó un 20. El hermano, no sé quién me dijo, usted me dijo, ¿verdad? Me dice el hermano, wow, usted me dice, ahora es pastor de pastores. Ay, no me había fijado, y ellos. No me había fijado. 1 año casi y medio después me estoy dando cuenta de que, wow, cierto, ¿va? No me había fijado en eso. Porque bregamos con el pastorado. Ahora, aquí hay gente que necesita ser perseverante en lo que Dios le ha dado. Si Dios te dijo,
métete con todo a creerle a Dios. Yo le tuve que creer a Dios en la parte mía. No te quiero siendo empresario. Sencillo, no hay problema, Señor, está bien. Y yo le hice caso. Y ahora el Señor me manda a predicar por aquí, predicar por allá. No es mucho, pero principalmente tenemos un semillero ahorita mismo para enviar gente a abrir grupos en los hogares. Tu empresa puede servir de apoyo para la obra de Dios. Mire, yo admiro a su pastor, créalo o no, admiro a sus pastores. ¿Por qué? Porque han logrado cosas en medio de situaciones muy duras y lo han logrado. Por eso Dios te trajo a este lugar. Que lo que tú no crees, lo tienes que creer. Ni eso me creyeron, man. Tienes que creerle a Dios. Aviéntese como Pedro. Mire, la escritura está llena de hombres de Dios que le creyeron a Dios y lograron lo que Dios les dijo que iban a hacer. Porque en la vida necesitamos tener acción, ser perseverantes. Esa perseverancia, hermanos, para salir adelante. Es caminar constante que implica acción, movimiento, se distingue por la inmovilidad o el retroceder. La fe impulsa a perseverar hasta alcanzar las promesas de Dios. ¿Usted conoce algunas promesas en la palabra? Porque hay miles de promesas, por no decir 3,000 y pico. Hay miles de promesas. Ahora, ¿las creemos? ¿Las ponemos por obra? ¿Cuántas conocemos si son tantas? Y usted se imagina que empieza a vivir una promesa diaria, son 365 días al año, solo tenemos oportunidad para 365 promesas del Señor para nuestras vidas al año, si una por día. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 7, dice la Biblia, por fe Noé, cuando Dios advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia, y por esa misma fe Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene solamente por la fe. ¿Qué hizo Noé? Construyó una arca donde iba a salvarse su familia y los animales. ¿Quién se iba a salvar ahí? Su familia. Los que somos adultos, los que somos padres, deberíamos de estar construyendo una arca donde nuestros hijos se van a salvar. La protección. Porque allá afuera las cosas no están buenas. Entonces tenemos que creer por fe que el Señor nos envió a construir primero nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia, nuestro núcleo. ¿Alguien estará construyendo esa arca? Pero todo esto se forma por fe. Diga fe. Esto es por fe. La obediencia a la palabra que Dios nos dio. Porque, óigame, Noé se tardó 120 años, creo, si no me equivoco, ¿verdad? Y unos días más que Dios le dio de gracia, de regalo, para construir y terminar su arca donde su familia se iba a salvar y los animales. Pero nosotros entonces no podemos seguir perdiendo el tiempo dentro de la iglesia, sino que tenemos que poner manos a la obra, que cada cosa que hagamos para el Señor va a contar para que nuestra familia entre al arca. Imaginen qué belleza de templo aquí. Es un arca. ¿O no? Yo digo que sí. Van a cambiar las sillas. ¿Sabe lo que es eso? Los pastores suyos les aman. Porque miren esas sillas que están bonitas. Y las que vienen son mejores. Solo imagínense eso. Usted va a sentarse ahí y casi va a sentir como que llegó al cielo, ¿ah? Ahora, necesitamos depender de Dios. Hay otro hombre que a mí me gusta. Este hombre construyó el arca para su familia, pero hay otro hombre que me gusta a mí porque es un hombre de fe. Dice la Biblia que
Por fe Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido y vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac, Jacob, que también recibieron esa promesa. Y dice el 10, porque Abraham esperaba aquella ciudad que tiene bases firmes, la cual Dios es el arquitecto y constructor. Lo que Abraham comenzó con fe, iban a venir gentes detrás de ellos o detrás de él haciendo lo mismo, creyéndole a Dios. Y resulta que iba a ser la misma tierra. Y con esto voy a concluir. Hace 26 años compramos nuestra casa. Y una porción de esa casa tiene 125 años hasta el día de hoy. O sea, imaginen cómo está de vieja esa casa, ¿va? Y la otra parte la hicieron en los 60. Una casa muy larga. Hace unos años atrás, hace como unos 10 años, llegaron los que fueron los segundos dueños de esa propiedad. Casi se mueren, fíjense, porque dijeron, wow, esta casa ya no está igual como cuando nosotros vivíamos aquí. Y es cierto, no está totalmente diferente. Ya no tiene las ventanas que se estaban quebrando. Pero el que comenzó esa casa, solo hemos sido 3 familias en esa casa, 3 dueños, los primeros que construyeron esa casa, los segundos que construyeron, y nosotros ahora como terceros dueños de esa casa. ¿Qué quiero decirles con esto? La tierra prometida para todos, porque si yo pregunto aquí, pues son pocos los que han nacido en este país. Somos extranjeros, ¿cierto? Y nosotros vemos Estados Unidos como la tierra prometida para nosotros ahora. Esta es la tierra que fluye leche y miel, aunque a alguien no le guste. Pero es así. En esta tierra fluye leche y miel, como dice la palabra. O sea, esta es nuestra tierra prometida, por eso la bendecimos. Donde Dios me ha puesto es el mejor lugar de la tierra. Aunque alguien me diga que no, pero sí. Ahora, Abraham está diciendo lo que Abraham conquistó. Lo que Abraham conquistó, fue la tierra prometida que Dios le había dado, ¿verdad? Y lo envió al lugar. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas personas van a estar en lo que Dios te ha dado a ti también? Abraham preparó el lugar, porque otras generaciones iban a llegar y lo iban a lograr también. Pero el ejemplo que Abraham nos dio es lo que siguieron todos los demás. Si aquel lo logró, yo lo puedo lograr. Dios me dio mi casa, pero yo se la había dado antes a otro, y a otro también. ¿Usted sabe cómo es de generoso Dios? Porque ahorita mismo hay gente aquí que todavía no tiene su casa, pero alguien la tiene habitada ahora mismo. Pero como Dios te lo ha prometido a ti es que te lo va a entregar en esta temporada. Alguien tiene que creerlo hoy. Por eso te entregó el Señor temprano algunas llaves. Yo soy de mucho hablar, ¿sabe? Tengo problemas con eso. Pero hay algo que el Señor me ha entregado, es que Dios sí habla la verdad y te va a usar a ti también. Dios es un Dios generoso que nos da regalos que no merecemos, pero Él es así. Aquí hay gente que tiene cargas grandes, pero grandísimas, pero que Dios puede resolver en un instante. ¿Tú lo puedes creer?
Lo que hoy ves, lo vas a dejar de ver. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Hay cosas que las vemos tan grandes, pero que solamente Dios las puede quitar en un segundo. ¿Cuántos han tenido deudas aquí? Lo pregunté mal, ¿verdad? ¿Cuántos tienen deudas? Para los que han tenido o tienen deudas, yo conozco a un Dios que puede borrar números. Yo me metí mucho en problemas económicos. ¿Se acuerdan de la recesión que hubo en el 2008? Creo que fue algo así, por ahí. No sé si decir números, pero la cuestión es que en esa temporada yo estaba haciendo el mejor negocio de mi vida. Y de repente se vino todo a pique. Con mi esposa perdimos 62 mil dólares. $62,000 en un segundo. Pero en ese año, en ese momento, el dinero valía más que ahora. Usted no sabe cómo uno se siente. Yo sé que usted no ha pasado por eso, pero a nosotros nos pasó como familia. Y ya éramos pastores. ¿Por qué Dios permitió eso? Era para que entendiéramos de que Dios es Dios. Y no le pregunté a Dios en ese momento, porque ya sabía la respuesta. Y no es mío, pues. El oro y la plata, ¿va? ¿De quién es? Si yo le pregunto por qué, Señor, no, tenés que pasar el proceso. Yo estaba a punto de, ¿cómo se dice eso? De refinanciar mi casa para poder pagar deudas. Rapidito le voy a contar esa historia, perdón que no sé, pero es que alguien lo tiene que saber. Cuando el Señor me quita el negocio que yo tenía, porque fue el Señor, porque después de eso me vino el pastorado, porque quizás Dios sabía que yo no iba a entrarle al pastorado teniendo ese negocio. Puede ser, yo no sé, el Señor nunca me lo dijo, pero esa vez quedé endeudado cuando todo se me fue quitado y quedé con una deuda, y la deuda no era tanto, eran como $23,000 en aquel tiempo. Estoy hablándole allá por el 2006, 2005, 2004, más o menos. La deuda eran $20 y pico de mil. Entonces vengo yo y dije, voy a ir a refinanciar la casa para sacar este dinero y quitarme ese problema de encima. Y así lo arreglo, dije yo, rápido. Llegué a las oficinas, hablamos, los abogados y todo, y me dijeron, no hay problema, venga tal día, íbamos a hacer el cierre. Y se iba a hacer el cierre. Llegamos con mi esposa, llegué con uno de mis hijos, estaban pequeños en ese momento, el más pequeño andaba conmigo. Llegamos, nos sentamos en una gran mesa, los abogados a un lado, iba al otro lado con mi esposa, y empezamos a firmar. Usted sabe que un cierre de una casa pues son como 3 millones de firmas. Son muchas firmas, hay que firmar un papel, firma otro, ¿verdad? Y en ese momento yo ya había firmado una, ya había firmado dos, pero yo le había dicho a Dios que si eso que estaba haciendo era de Dios, no se diera. Pero Dios se quedó callado. ¿Se fija cuando uno como que siente que Dios no le dice nada a uno de lo que va a hacer? En ese momento siento que Dios no me habló y no me dijo nada. Bueno, lo vamos a ver. Cuando estoy firmando la cuarta firma, mi hijo afuera se le había atorado un dulce en la garganta. Salí corriendo, le pongo la mano, le empecé a empujar para que el dulce saltó y se le salió. Y en ese momento que voy de nuevo a seguir firmando, el Señor me dice, esto no es mío lo que estás haciendo. Vaina, dije yo, ¿y ahora? Tengo que entrar de nuevo ahí a decirle a ellos que ya no lo voy a hacer. Yo no sé usted, pero ya había echado 4 firmas ahí. Y tener la cara para decirle a los abogados que estaban ahí
Era grueso, pero como lleno del Espíritu Santo, entré y les dije, ya no voy a hacer esto. ¿Pero por qué? Ya no lo voy a hacer. Ya no. Pero mire, hermano, me insultaron. Me dijeron de todo, de lo que me iba a morir y de otras cosas más. Pero ¿sabe qué? Cuando yo salí de esas oficinas y agarré a mi hijo y a mi esposa, yo sentí que Dios literalmente me agarró de su mano y me puso en la mano y me elevó así. Y cuando yo sentí que Él me elevaba, yo veía el problema que yo tenía, 20 y pico mil dólares. Señor, pues si ni los veo. Así los veo yo, me dijo. Así los veo yo. Aquí hay gente que quizás puede tener ese mismo problema que yo tuve. Tranquila, yo los logré pagar. Y uno se va a meter donde un montón de mafiosos que quieren meterlo en líos a uno, cuando hay gente que le puede ayudar mejor que esas personas que cobran. ¿Cómo cree que arreglamos ese asunto con mi esposa? Pagándolo. ¿Y cómo se arreglan esas cosas? Pues pagándolo, hermano. Lo que uno en un momento dado lo ve muy grande, Dios lo ve pequeño. Muy pequeño. Es que no es como lo vemos. Dios lo ve así de pequeñito. ¿Se ha fijado que cuando uno tiene problemas los ve, ay Dios mío, enormes? Pero como Dios los ve así de chiquito, y uno siente, Dios no interviene. ¿Por qué será? Está dejando a ver qué hacemos nosotros. Dios quiere que salgamos adelante. Dios vino para bendecirnos, no para maldecirnos. Vino para bendecirnos. Por eso aquí hay hombres y mujeres que se van a levantar. Pónganse en pie. Aquí hay hombres y mujeres. Si podemos fluir unos minutos, no quiero escuchar. Uy, Dios mío, gracias. Me estoy tardando. Tú podrás creer lo que el Señor te dijo hoy. Dios puede hacer que caminemos en el agua. Para Él no hay problema en eso. Él te puede llamar y decirte, vení donde yo estoy. Y podemos ir donde Él. Pero el enemigo siempre se va a levantar para quitarnos la bendición que Él tiene. Todos los ejemplos que están en la Biblia son de hombres que pasaron por momentos difíciles, como usted y yo hemos pasado. Pero siempre el Señor levanta bandera, porque Él es Dios. Él quiere que usted y yo sepamos de que Él está empeñado en bendecirnos. Que aquí hay gente que va a poder levantar sus negocios. No le va a pasar como me pasó a mí, porque Dios tiene algo diferente para ti. Es que Dios tiene planes. Quizás hoy, si podés creer en lo que te voy a decir, ese negocio donde tú trabajas puede llegar a ser tuyo. ¿Por qué no? Como le pasó al tío de mi esposo. Se lo ofrecieron, él lo creyó y pan lo compró. Es más, le dieron para pagar por sustos, como decimos allá en mi país. Un poco asustadito, pero pagó. Compró un restaurante. A veces los miedos nos paralizan. Lo podés lograr. Hay gente que ya lo logró. Hay gente que son para nosotros, a veces, hermanos, dentro de las congregaciones, hay hombres y mujeres, familias que se levantan y uno dice, ¿cómo lo lograron? Con fe, creyendo, dando ese primer paso que dio Pedro. Cuando se sintió firme, dijo, voy con el segundo. Y después el tercero. Lo que me encanta de Pedro, ¿sabe qué es? Aunque hablemos mal de Pedro, pero Pedro dio ese primer paso, dio ese segundo paso, pero estuvo tan cerca de alcanzar a Jesús y la duda lo empezó a bajar. Pero qué bueno, aunque haya dudado,
Ahí estaba Jesús a la altura de su mano para levantarlo de nuevo. Lo que Pedro no sabía era que iba a necesitar muchas veces que Jesús lo levantara, porque Pedro era atrevido. Pedro a veces hablaba malo. Pedro dudó mucho. Pero al final vemos a Pedro, cuando el Espíritu Santo llegó a su vida, lo cambió, lo transformó y lo hizo un hombre en cual hoy podemos confiar también de que si él fracasó en un momento dado, Jesús llegó para levantarlo. Y Jesús puede venir a tu vida por medio del Espíritu Santo para levantarte de nuevo. En el nombre de Jesús, Él lo puede hacer contigo. No es tiempo de estar cabizbajo y decir, no va a pasar nada en mi vida. Es que Dios quiere hacer algo grande con nosotros. Cuando a mí me dijeron que tenía cáncer, yo dije, me voy a morir. Y había una voz que me decía, igual que mi hermana, ¿verdad? ¿Se recuerdan lo que le dije? Mi hermana había muerto de cáncer. Y el enemigo me decía lo mismo a mí. Te vas a morir, te vas a morir. ¿Y saben qué respondía yo? Pues también yo me voy a morir, pero no ahorita. De que nos vamos a morir, nos vamos a morir. A mí nadie me creía cuando hablaba que les decía que tenía cáncer. Así como están ustedes ahorita riéndose. Sí mismo, hermano. Porque el enemigo quiere meternos en la mente que Dios no puede hacer nada por nosotros. Mientras venía para acá, el Señor me mostraba la cruz y el crucificado. Jesús no tuvo exclusividad por nadie. Murió por todos nosotros. Por eso la Biblia dice, toma tu cruz y sígueme. Pero a veces no queremos llevarla. Lo que hoy les cuento es los procesos que Dios ha usado para seguir predicando. Porque en un momento dado yo decía, no tengo testimonio. Y yo no sabía que iba a estar hablando de todas estas cosas en un momento dado. Porque había gente que lo necesitaba. Que necesitaba confiar más en Él. Y en los momentos más difíciles míos, mi esposa estaba a la par mía. Yo amo a mi esposa. Quiero a mi esposa. Y ahora la quiero más porque el proceso mío con las operaciones que tenía, si ella no hubiera estado ahí, créalo o no, me muero. Por eso es ayuda idónea, ¿verdad? Estoy hablando bien de ella porque no está aquí. En realidad es la amo mucho. Esta semana el lunes cumplimos 36 años de casado. Ella de aguantarme a mí y yo de amarla bastante a ella. Cierra tus ojos. Termino ahorita. Ahora sí. Ahorita puertorriqueño, ¿ok? Nada, tío. Al ratito. Padre, yo quiero orar por tus hijos y por tus hijas hoy. Aquellos que están pasando ese proceso, que quizás, Señor, necesitan hoy confiar en ti por fe. Creer en la palabra, Señor, que hoy enseñamos y predicamos. Señor, levanta a tus hijos y a tus hijas, Señor, y a esta juventud que se va a levantar extraordinariamente para poder creer. Aquí hay gente que necesita creerle un poquito más a Dios. Estás tan cerca que Jesús está extendiendo la mano para levantarte más. Cerca, súper cerca, pero súper cerca. El Señor levanta. Jesús, no todos vemos a Jesús igual, pero el Jesús que me ha ayudado a mí es el que siempre nos ha ayudado y te va a ayudar a ti. ¿Por qué yo? ¿Por qué no tú? El Señor es así. Permite situaciones grandes
a personas que podemos lograrlo en grande. Los procesos no los entendemos, pero sí vemos manifestado el poder de Dios en la vida de nosotros. Y cuando Dios tiene propósitos grandes con alguien, así son los procesos. Aquí hay gente que necesita creerle a Dios por tus procesos, hermano, por tus procesos, hermana. Aquí hay gente que necesita más. En el nombre de Jesús, créale a Dios hoy por lo que necesitas, por lo que vas a hacer, por lo que vas a lograr. Deja de pensar en que el banco te va a ayudar. No. Comienza a creer que es Dios el que lo va a hacer. Necesitas creer. Métete con Dios. Ahí donde estás, créele al Señor. Este es el momento exacto para que tú le digas: Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú deseas. Termina lo que has comenzado en mi vida, Señor. Espíritu Santo de Dios, así como Pedro, Señor, se lanzó a buscarte sin ver ningún impedimento, Señor, aunque se hundió al final, aunque tenía poca fe, pero se lanzó al agua a caminar por en medio o por encima de esa palabra que tú le diste. Por eso hoy, Señor, me lanzo a caminar por la palabra que tú me has dado, a creerte a ti, Señor. Que en medio de las circunstancias que vivo, Padre, hoy declaro que mi vida, Señor, es cambiada, transformada. En el nombre de Jesús, levántate aún más. Necesitas creer. Yo necesito que usted pueda decir: yo lo creo. Yo creo en lo que el proceso que tengo, pero se va a terminar y hoy comienza algo nuevo para poder tomar lo que tú me has dado, Señor. En el nombre de Jesús. Dios me le bendiga, un placer. Bendigo esta casa, bendigo este lugar. Y bueno, Dios me le bendiga y me le haga bien famoso, ¿ok? Denle un aplauso al Señor. Bendiciones.